7 de la mañana, 5 minutos. Parece que finalmente estamos llegando al fin de la conformación de la baraja de aspirantes a la presidencia y en las últimas horas aterrizó en esa larga lista ya de candidatos una figura representativa, una cara visible del llamado progresismo moderado, del liberalismo rebelde, de la izquierda. Se lo vamos a preguntar a él mismo hasta ahora, al doctor Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Doctor Cristo, qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. María Camila, muy buenos días y un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar por preguntarle eso que estaba mencionando y es, ¿por qué lanzarse a la presidencia si ya tenemos esa amplia baraja de candidatos? ¿Ninguno le gustaba para sumar fuerzas? Pues mire, yo reflexioné mucho, seguí la campaña durante estos meses, María Camila. Para mí la presidencia de la República es obviamente un sueño para quienes hemos estado en este ejercicio de la política, poderle servir al país, tener la posibilidad de hacer las transformaciones en Colombia y miré muy bien las distintas opciones, seguí la campaña. Para mí es una opción, no es una obsesión, pero la verdad creo que en estos momentos estamos enfrascados en unas discusiones mecánicas. Primero, por un lado, la discusión mecánica, se juntaron estos, se reunieron estos, van a hacer encuesta. No estamos viendo propuestas, no estamos viendo tampoco propuestas específicas frente a los graves problemas que está sufriendo el país. Y por el otro lado, esta campaña de insultos, de descalificaciones, los unos dicen que van a destripar a uno, los otros que van a exterminar a los otros. Y creo que después de mucha reflexión tomé la decisión de meterme en este proceso que es bien complejo. La decisión de aspirar a la presidencia de la República es una decisión muy seria, esto no es un juego. El país está atravesando momentos difíciles y tengo la experiencia, tengo la capacidad para construir consensos demostrados y resultados demostrados en el ejercicio de lo público, tanto en el Congreso de la República como en mi paso por el Ministerio del Interior en 2 oportunidades. Entonces creo que en este momento tengo la posibilidad de servirle a Colombia, que ha sido mi sueño durante mucho tiempo. Luego vamos a trabajar, a recorrer el país, a presentar propuestas, a hacer una campaña con mucho respeto con todos los candidatos. Tenemos que respetarnos y ese valor lo hemos perdido en el ejercicio de la política. Doctor, usted menciona 2 cosas importantes que son la falta de propuestas específicas y el momento difícil por el que atraviesa el país con este gobierno del que usted hizo parte. ¿Hay ahí algún tipo de responsabilidad política y cuáles son esas propuestas específicas entonces para enfrentar esto de lo que usted hizo parte? El país atraviesa momentos difíciles y llevamos 40 años atravesando momentos difíciles. Hemos incluso atravesado momentos más difíciles en Colombia y los hemos superado. La tragedia del Palacio de Justicia, la violencia de las FARC en los años 90, el paramilitarismo, la parapolítica, en fin, el narcoterrorismo de Pablo Escobar. Por eso a mí, qué bueno que usted me menciona eso, María Camila, porque conmigo no va a contar el país para jugarle al catastrofismo y al fatalismo. Yo soy optimista y tengo esperanza y fe en el futuro de Colombia. Pero mire la seguridad, por ejemplo, la seguridad se ha deteriorado, está mucho mejor que hace 30 o 40 años, pero peor que después del acuerdo de paz. Hay que trabajar por recuperar la seguridad. Yo sé cómo trabajar por recuperar la seguridad en el Ministerio del Interior. Mire, María Camila, en el tema de seguridad, para entrar en materia, el tema de seguridad hoy es fruto de la no implementación del acuerdo de paz con las FARC durante 4 años. Aquí hubo sectores de la oposición que decidieron borrar del mapa los 4 años del gobierno del presidente Duque, como si hubiéramos pasado de Santos a Petro, y en esos 4 años se le hizo mucho daño a la seguridad en Colombia. La paz total tampoco funcionó y siguió creciendo. Llevamos 7 años de crecimiento de los grupos armados. Y aquí el tema no es definir si vamos a dar plomo, como dicen algunos, o vamos a sentarnos en una mesa de negociación por sentarnos. Tiene que haber una estrategia de seguridad integral que vamos a presentar en los próximos días, que tiene dos grandes visiones. La primera, fortalecimiento de la fuerza pública, más inteligencia, más tecnología, para enfrentar a estos grupos que no son más que bandas criminales hoy. Hoy esos grupos no tienen propósitos políticos, son bandas criminales que se quieren dedicar
a apropiarse de las rentas criminales, de la minería ilegal, de la extorsión que está afectando a todos los colombianos, al pequeño comerciante, al mediano empresario, y del narcotráfico. Esos territorios de Colombia que han estado afectados históricamente por el conflicto tienen que transformarse y no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces es enfrentamiento militar, derrota militar, pero al mismo tiempo transformación de los territorios con las comunidades, con la gente, y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años. Sí, doctor, y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno sobre la seguridad actual teniendo en cuenta los fallidos procesos de paz totales? Que yo recuerdo unas declaraciones que dio el expresidente Juan Manuel Santos en un foro de la Universidad Militar, donde señaló que la organización de las disidencias resultó perjudicial precisamente para el tema de seguridad que hoy tenemos en el país. Eso fue una gran equivocación, pero a mí me parece que los colombianos no nos podemos quedar en el juicio de responsabilidades de Petro, de Duque, del acuerdo de paz, sino mirar hacia adelante. ¿Cómo vamos a superar a partir del 7 de agosto? Y tengo la experiencia, tengo la capacidad, conozco el país como ninguno para afrontar ese tema de la seguridad con toda decisión y con toda firmeza, pero entendiendo también, vuelvo e insisto, que si no transformamos, María Camila, los territorios de Colombia, esta historia la vamos a vivir periodo tras periodo de gobierno. La decisión de crear ese famoso Estado Mayor Conjunto de las FARC, después de que se había firmado un acuerdo de paz con las FARC, que se desmovilizaron 13.000 excombatientes y han cumplido la mayoría con los acuerdos, fue una decisión equivocada de este gobierno. Yo creo que generó daño, legitimó políticamente sin ninguna razón a las disidencias de las FARC, pero miremos hacia adelante cómo vamos a enfrentar este problema de la seguridad. Usted dice los legitimó, y mire que también lo dice la defensora del pueblo Iris Marín, los fortaleció y ayudó a debilitar la política en contra del reclutamiento que nos tiene en tremenda discusión nacional por los bombardeos a esos campamentos. Doctor Cristo, ¿cómo ve esa situación que enfrenta Pedro Sánchez? Claro, es una tragedia humanitaria la que vivimos el fin de semana pasado. He dicho en distintos escenarios que a mí personalmente me ha producido, que trabajé en el acuerdo de paz, que trabajé en las negociaciones, que he trabajado siempre por la paz de este país, me ha producido unas profundas reflexiones éticas esa discusión, que nos ha recordado primero que estamos en medio de un conflicto todavía, que estamos en la guerra, que hay víctimas y es mucho más triste cuando son las víctimas menores, pero también hay que decirlo con toda claridad, María Camila, la moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez es una equivocación, es un mal mensaje a las fuerzas militares de Colombia y también a los grupos ilegales, porque alienta entonces el reclutamiento de menores para seguir utilizándolos como escudos humanos para enfrentar al Estado colombiano. Yo creo que hoy, en las circunstancias que estamos, con unas disidencias y un ELN que le han declarado la guerra al Estado y a la sociedad colombiana, renunciar al uso de una capacidad estratégica que tiene el Estado colombiano, nuestras fuerzas militares, no es sensato, no es lo más conveniente. Hay que tener siempre a la mano esa posibilidad, obviamente utilizado dentro de todos los parámetros con la mejor inteligencia y cumpliendo el derecho internacional humanitario. Ahora hay que ser claro, el crimen de guerra lo están cometiendo los violentos, las estructuras armadas ilegales, fundamentalmente. Sí, usted nos decía que el tema de la dinámica electoral es lo menos relevante en esta discusión y coincidimos en eso, doctor Cristo, pero también es importante porque lo vi muy crítico de la consulta del Frente Amplio, porque si finalmente usted tiene ahí compañeros incluso de gobierno con los que fueron afines en muchos temas y se tienen que depurar el montón de cabezas que están aspirando a la presidencia. No, crítico de la consulta del Frente Amplio, sí. Pensé que del pacto histórico, porque el pacto histórico fue una consulta que la que hacen en marzo ahorita. Exitosa. Pues es que todo el mundo habla del Frente Amplio, pero nadie sabe qué es el Frente Amplio. No es que sea crítico, es que no existe hoy el Frente Amplio. Pero ¿cómo es el Frente Amplio? ¿No son todos ustedes yendo a competir en una consulta en marzo, los que acompañaron al gobierno y son de izquierda? No, yo creo que el Frente Amplio tiene que ser una propuesta de futuro para los colombianos. No puede ser una coalición mecánica para escoger un candidato. Antes de hablar de consulta, tenemos que hablar de propuestas. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar este problema que acabamos de mencionar de la seguridad? ¿Cómo vamos a superar el deterioro en los servicios de salud? ¿Cómo vamos a profundizar las reformas sociales
que este gobierno ha hecho en buen momento, restableciendo los derechos de los trabajadores, garantizando una vejez digna. Eso hay temas importantes de este gobierno que hay que profundizar y hay que acelerar, la reforma agraria también. Pero también tenemos que ponernos de acuerdo en qué rectificaciones hay que hacer. El Frente Amplio no puede ser una consulta mecánica para escoger un candidato del gobierno. ¿Qué significa el Frente Amplio? ¿Qué le va a proponer María Camila al Frente Amplio al país? Y también que sea un Frente Amplio sostenible en el tiempo. Sí. Luego falta mucha tela para cortar, para conformar ese Frente Amplio. No es simplemente una coalición mecánica. Claro, doctor, pero las propuestas o las ideas están representadas por personas y en ese sentido, ¿cuáles son esos candidatos con los que usted siente sintonía? Sintonía en temas de salud, sintonía en temas de seguridad o, por ejemplo, el gran debate que estábamos planteando hace algunos segundos, que son los bombardeos en campamentos donde hay presencia de menores de edad. No, diferencias puede haber. Las propuestas obviamente están representadas en personas, pero en este momento es fundamental definir una propuesta primero. Yo no le jalaría a un Frente Amplio que no defina con claridad un acuerdo político y un acuerdo programático de qué le ofrecería al Frente Amplio más allá de las personas a los colombianos a partir del 7 de agosto. No es que tengamos que estar todos de acuerdo. Por ejemplo, frente a este tema de los bombardeos tenemos desacuerdos. He escuchado a Iván Cepeda criticando los bombardeos. Hay diferencias, obviamente, en materia de experiencia, en materia de capacidad para generar consensos con varios candidatos. Vamos a conversar con muchos sectores. Yo lo veo más como con ganas de irse directo a la primera vuelta con eso que nos está diciendo, pero quiero preguntarle, yo sé que de pronto usted ya está cansado de esta pregunta, pero es fundamental también explicárselo a la gente, no, y es, ¿qué tanto no hay peso, que cansarse de ninguna pregunta, María Camila. ¿Qué tanto peso tiene en esta campaña que usted está lanzando el expresidente Juan Manuel Santos? Se lo pregunto pues porque usted fue ministro de su gobierno, fue clave ahí en el tema del acuerdo de paz, pero también usted está un poquito distinto en la posición de cara a las elecciones que hace 4 años cuando estaba con Sergio Fajardo. ¿Sí? ¿Cuál es la línea que está tomando esa campaña suya? Yo soy liberal reformista y a secas y para nadie es un secreto. Un liberal que cree en la necesidad de que Colombia avance en más reformas, que ese país que algunos le están proponiendo a que volvamos al pasado, 20 años muchos sectores de la derecha colombiana dejó de existir. Hoy tenemos unos jóvenes más conectados, unas mujeres empoderadas, unas comunidades campesinas, afros, indígenas, unos territorios que están exigiendo, María Camila, acabar con este centralismo que está asfixiando las posibilidades de desarrollo de las regiones. Aquí ya no tenemos el país de antes y tenemos que mirar hacia el futuro. Y como liberal, yo quiero mirar hacia el futuro. Ahora, si vamos a la primera vuelta, si vamos a una consulta del Frente Amplio, ese es otro tema. Ahora, aquí normalmente en Colombia, como en casi ninguna parte del mundo, este tema de los expresidentes, cada quien pretende matricular a candidatos con los expresidentes. Yo lo dije ayer, el tal petrosantismo no existe. Santos es Santos, Petro es Petro y Cristo es Cristo. He sido liberal, independiente, tomo mis decisiones, tengo la capacidad para manejar este país de manera independiente, para construir consenso. Mire, ¿sabe cuál es el mayor problema que tiene hoy Colombia? El de la seguridad, salud, obviamente, pero es la incapacidad que estamos demostrando como sociedad para respetarnos y para construir consensos en medio de las diferencias, y eso condena a una sociedad al atraso. Pues ahí están, son las propuestas y los planteamientos de Juan Fernando Cristo, exministro de Interior de este gobierno, también del expresidente Juan Manuel Santos, que se lanza al ruedo con su movimiento en marcha, que recuperó la personería jurídica por orden ya del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, luego de ese fallo también del Consejo de Estado. Gracias, doctor Cristo. María Camila, muchas gracias.